Desde un principio, Dios busca estar con el hombre, hablar con el hombre, relacionarse con el ser humano, con el hombre. Desde el principio de la creación lo vemos. En el Antiguo Testamento, Dios crea al hombre y luego elige un pueblo para que este pueblo iba a recibir la revelación de Dios y iba a mostrar a los demás lo que Dios había hecho. Y el pueblo de Israel. Y Dios se le revela y se muestra a ese pueblo de manera muy particular, al punto tal que incluso les dice su nombre. En Éxodo 3, por ejemplo, cuando Moisés es llamado para ser el libertador del pueblo, Moisés le dice, y Dios, cuando vaya, ¿quién diré que me envía? Y Dios le dice, diles que yo te he enviado. ¿Y cuál es tu nombre? Mi nombre es Yo Soy, o Jehová, o Yahvé. En el Antiguo Testamento Dios se presenta como Jehová o Yahvé, que es la misma palabra, y que significa yo soy el que soy, hablando de su esencia eterna, su naturaleza eterna principal de Dios. Pero la revelación de Dios no queda ahí. Lo más interesante de todo esto es que en el Nuevo Testamento Jesús amplía, y acá hay una realidad que tenemos que entender, que la revelación siempre es progresiva. Y desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, Dios se fue mostrando cada vez más. Y en el Nuevo Testamento, a la hora que Jesús presenta a Dios, Él lo presenta de manera diferente. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 6, por favor. Jesús está en su ministerio, está en el Sermón del Monte, está hablando justamente de lo que significa Dios, y mira lo que dice, y está hablando de la oración, es decir, de la relación del hombre con Dios. Y dice en el versículo 6, pero tú, y le dice a los judíos y a los discípulos, cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Mira qué interesante. Ahora ya no dice, ve, entra a tu cuarto y ora a Jehová o a Yahvé. Ahora, ¿cómo lo llama? Padre. Es interesante porque en el Nuevo Testamento, de una manera más clara y más notoria, Jesús presenta a Dios como un Padre, como ese Padre eterno, ese Padre perfecto, ese Padre soberano, ese Padre Señor, ese Padre que es Padre sobre todas las cosas y que nos habla justamente de un Dios como Padre y nos enseña a nosotros, los hombres, que podemos ser padres como lo es Dios. Yo quisiera que en esta mañana estudiemos esto brevemente, pero vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar para que sea Dios quien nos hable con su palabra. Señor, estamos aquí en esta mañana en el nombre de Jesús, por esa bendita gracia que significa la esperanza y la salvación. Y te rogamos, Dios, que al abrir tu palabra, al mostrarnos tú esta realidad que eres nuestro Padre, podamos nosotros, Señor, rendirnos a ti y aprender a ser padres como tú lo eres. Nos ponemos delante tuyo y te agradecemos por tu palabra. Háblanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En primer lugar, Él es el Padre Celestial. 2 versículos más abajo, en el versículo 9, aparece la oración que la mayoría de nosotros de alguna manera u otra la conocemos por cultura, tradición o incluso religión. El Padre Nuestro, ¿sí o no? Que aparece en el versículo 9. Jesús está enseñándole a sus discípulos a orar y en ese vínculo, en esa enseñanza, Él les dice, ustedes deben orar así. Versículo 9. Padre nuestro que estás en el cielo. Dios es ese Padre celestial, el Padre nuestro que está en el cielo. Y al presentar a Dios de esta manera, nos está hablando de dos cosas que a veces se nos escapan rapidísimo de la cabeza. En primer lugar, está hablando de cercanía, que Dios, que habita en los cielos, que está en la magnificencia de la eternidad, y que cuando hablamos de los cielos no hablamos de lo que vemos con las nubes, ni el espacio, ni la estratosfera,
sino en ese estado eterno, perfecto, permanente que tiene Dios, Él decide consciente y voluntariamente acercarse a cada uno de nosotros. Él, ese Dios que habita en los cielos, ese Padre celestial, es cercano a nosotros y se acerca a nosotros. ¿Cómo lo hace? En este caso a través de Jesucristo. ¿Cómo lo hace? A través de su palabra. ¿Cómo lo hace? A través de su Espíritu Santo, que trata de acercarse a nosotros para tener un vínculo, una relación personal, cercana, directa, íntima con cada uno de nosotros. Él podía haber estado en el cielo, ajeno a los problemas de los hombres, distante a los conflictos humanos, distante a nuestras complicaciones rebeldes. Pero Él decide, consciente y voluntariamente, ser ese Padre celestial que se acerca a nosotros y es Padre. Y ese es un ejemplo, porque Dios quiere que nosotros seamos padres cercanos a nuestros hijos. Tenemos el gran problema de ese machismo latinoamericano, chauvinista que hemos heredado y hemos aprendido, ¿no? Donde a los hombres nos resulta difícil aproximarnos y contar lo que sentimos y lo que somos y lo que creemos. Pero hermano, Dios, que es un Padre celestial, viene, se integra a nosotros y nos busca, nos ama, escucha nuestra oración, nos responde, nos habla. Y Dios quiere que tú seas un padre así cercano, que busques a tus hijos, que busques a tu familia, que te acerques, que lo atiendas, que le escuches. Yo sé que para muchos hombres eso no es simple, que eso no es fácil, que hemos aprendido a vivir casi encapsulados en nuestra mente sin contar nuestros sentimientos y emociones. Pero sabes, Dios es ese modelo y ejemplo. Pero hay una segunda cosa que también aquí aparece y es la familiaridad que hemos mencionado. Dios no solamente es cercano, no solamente se acerca a los hombres, sino Él quiere ser nuestro Padre. Y a pesar que está en los cielos, Dios quiere no solamente estar cercano, sino hacernos parte de su familia y hacernos familiar a Él. Y mira las implicancias que tiene eso, porque todos somos criaturas de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hemos sido creados a imagen de semejanza de Dios, ¿sí o no? Todos tenemos esa imagen y semejanza de Dios que se establece desde el Génesis y durante toda la Biblia se va expresando hasta el libro de Santiago, incluso casi al final del Nuevo Testamento, donde dice que los hombres somos imagen de Dios. Somos criaturas de Dios, pero Dios no quiere que seamos solo criaturas de Dios. Él quiere ser nuestro Padre y que nosotros seamos de su familia. Por eso en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, el apóstol Juan dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué cosa pasa con ellos? Les da la capacidad, el poder de ¿qué cosa hacer? Hijos de Dios. Ya no criaturas, hijos de Dios. Y esto no tiene que ver con que yo nací en un hogar cristiano, o a mí me trajeron a la iglesia, o me bautizaron, o yo vengo, o yo cumplo. Esto tiene que ver con una actitud de fe. A los que creen en su nombre, a los que le reciben. Es decir, Dios quiere ser familiar contigo, quiere ser tu padre, quiere ser cercano a ti, quiere buscarte, quiere tener una relación familiar e integrarse a su familia espiritual. Pero eso no depende de Él, depende de ti, de que tú le busques, de que tú creas, de que tú pongas toda tu confianza en Él. Y hermano, acá hay otra cosa muy importante, hermano. Dios nos da muchas veces y a muchos de nosotros, a la gran mayoría, el privilegio de ser padres. Y esa familiaridad que yo tengo con mi esposa, con mis hijos e hijas, significa una responsabilidad. Porque no basta que yo tenga el título de padre. Lo que necesito es yo tener la presencia de padre, ganarme el lugar, el respeto, el espacio necesario para ser el padre como Dios quiere que seamos. Permíteme avanzar un segundo aspecto. Ustedes han visto el bosquejo, son seis puntos. Dios es un Padre santo. Mira ahí en el mismo versículo 9,
en la parte final dice, santificado sea tu nombre. La santidad, en el caso de Dios, es que por su propia e intrínseca naturaleza, la naturaleza divina, Dios mismo es todo perfección. Él es todo pureza. Él es todo equidad e igualdad. No hay nada malo, oscuro, extraño en Él. Él es Dios perfecto, limpio, puro, perfecto. Separado del mal y separado de la maldad. Eso es Dios santo por su propia naturaleza. Y entonces Dios quiere, de una manera especial, que nosotros seamos como Él es. Entonces Dios, que es un Padre apartado del mal, separado del pecado, que es un Padre santo, modelo de consagración y entrega, Él quiere que nosotros seamos así. El gran problema es que en el caso de los hombres, la santidad no está en nuestra naturaleza. La Biblia dice que todos somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios, porque hemos pecado. Y no es que hemos pecado porque hemos heredado el pecado de Adán, no, hemos pecado porque consciente y voluntariamente hemos decidido en algún momento pequeño o grande en nuestra vida hacer lo que nos da la gana y no hacer lo que Dios quiere. Y esto no tiene que ver con la herencia de Adán. De Adán hemos heredado su naturaleza, pero somos rebeldes por sí mismos y somos pecadores. Entonces, para nosotros la santidad no es perfección, porque nadie puede ser perfecto. Tú y yo no podemos ser perfectos. Si tú tratas de buscar perfección en alguno de nosotros, te vas a equivocar, vas a encontrar la suma de errores, la suma de pecados, porque somos pecadores. Pero lo que Dios sí quiere es separación del pecado. Y la santidad para los seres humanos, para los hombres, es justamente eso, estar alejados, apartados del pecado. Consagrarnos a Dios, separarnos para Él y alejarnos de lo malo que obviamente nos va a tentar y nos va a llevar a pecar. Es interesante que en el Antiguo Testamento ustedes se acordarán que el pueblo de Israel en el desierto tenía un tabernáculo, ¿no? ¿Se acuerdan que lo armaban, lo llevaban en hombro y iban? Cuando llegaron a la tierra prometida y se establecieron ahí en Canaán, en la zona de Jebús, en Jerusalén, tuvieron el tabernáculo un tiempo y luego construyeron un templo. Todo lo que había en ese tabernáculo y todo lo que hubo después en ese templo era santificado. Fíjate bien, era santificado. Eso nos enseña el Antiguo Testamento. El libro de Levítico es sumamente claro enseñando todo eso. Yo no te puedo explicar los detalles porque me demoraría mucho. Pero, ¿qué significaba eso que era santificado? Era consagrado para Dios y para el uso de Dios. Y se separaba, se apartaba. Y estaban en un lugar especial, santificados, separados para el uso de Dios. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que seamos santos como Él es. Apartados del mal y separados, en nuestro caso, para el uso de Dios. Y acá hay un gran problema. ¿Sabes por qué? Porque a veces pensamos que la santidad es una opción. Pensamos que la santidad es una posibilidad de muchas en el cristianismo. Y no, hermano. La voluntad de Dios, dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, dice que la voluntad de Dios es que seamos santificados, es nuestra santificación, que nos apartemos del mal. Hermano querido, Dios nos da el ejemplo de santidad siendo santo y quiere que tú y yo seamos padres santos, obedeciendo a Dios en santidad, en nuestra vida y en nuestras costumbres. Y claro, eso es más difícil de lo que pensamos. Comentaba el día de anoche en el culto, yo he escuchado muchos padres anhelando que sus hijos que traen ellos a la iglesia se mantengan en la fe. Muchos padres desesperados anhelando que sus hijos se mantengan en la fe. Y vienen a buscar ayuda pastoral
a quejarse, pastor, mi hijo ya no quiere venir a la iglesia, está molesto. El guía que le han puesto ahí en los adolescentes, ¿no? O el guía de los jóvenes. Hermano, un momentito le digo yo. Hermano, ¿usted ora en su casa? Se queda en silencio. Usted lee la Biblia. Se queda en silencio. Usted vive en santidad. Usted respeta a Dios. Usted sirve, se congrega. Tiene una vida consagrada a Dios. Y el silencio permanece. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si nosotros anhelamos que nuestros hijos continúen en el camino de Dios, tenemos que ser modelo y ejemplo, testimonio de santidad. Eso no lo hace la iglesia, eso no lo hace el grupo de jóvenes, eso no lo hacen los guías, eso lo hace la familia, lo hace el padre y la madre, hablándole del amor de Dios con modelos y ejemplos apropiados, porque son los hijos los que nos ven cuando estamos en la casa y cuando estamos en la iglesia. Nos ven cuando estamos manejando, renegando y diciendo improperios. Y cuando estamos en la iglesia, que con la misma boca alabamos a Dios. Y ahí empiezan las contradicciones. Y ahí empiezan los conflictos. Santificado sea tu nombre. Dios quiere que tú y yo seamos santos como Él es. Que vivamos alejados de la maldad y del pecado. Que se produzca un cambio interior en mi alma, en mi mente, para que seamos modelos de nuestros hijos. Y cuando tú puedas ser ese modelo y ejemplo a tus hijos, te vas a poder parar y abrazarlo y amarlo con misericordia cuando él esté confundido y extraviado. Déjame avanzar a un tercer aspecto. Versículo 10. Dios es un Padre y es Rey. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es bien interesante porque Dios es Padre, pero también es Rey. ¿Te das cuenta qué increíble? Dios es Padre, pero también es Rey. Él tiene toda la majestad del Rey, Él tiene toda la soberanía del Rey, Él gobierna toda la creación, tiene todo el poder. Él sostiene el universo, nada se escapa de su control. ¿Y cuántos padres quisieran hacer eso? ¿No? Yo soy el rey de mi hogar, no quisieran que venga la esposa y lo corone y los hijos, ¿no? hasta la mascota le sirvan, ¿no? Claro, el padre es el rey del hogar. Pero Dios es el rey del universo. Pero tenemos que entender qué significa eso, porque Dios, siendo el rey soberano del universo, permite que cada uno de nosotros decidamos si vamos a obedecerle o no. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Te has puesto a reflexionar en eso? Dios, siendo el rey, creador, soberano del universo, permite que cada uno de los seres humanos decida si quiere obedecerle o no. Si nos vamos a sujetar a Él o vamos a desobedecerlo a Él. ¿Quieres que te lo demuestren en la Biblia? Mateo 16, 24. Si alguien quiere ser mi discípulo, ¿qué dice? Se niegue a sí mismo, tome su cruz y no dice, todos están obligados a tomar su cruz y seguirme. No dice, el que quiera, si alguien quiere ser. Si tú quieres ser, es tu decisión. Toma la cruz y síguele. ¿Quieres que te dé otro modelo? Apocalipsis 3:20. El Espíritu de Dios dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, sí, nuevamente el condicional, mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Pero si abres la puerta, si oyes la voz de Dios, si atiendes la voz de Dios, es decir, Dios, escúchame por favor, siendo el soberano del universo, siendo el creador de los cielos y la tierra, Él no obliga a nadie ni impone a nadie lo que Él quiera. Más bien Él está esperando que por amor tú le busques y le obedezcas.
¿Te acuerdas Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15? Si ustedes me amen, guardarán mis mandamientos. No es por una ley, es por un amor. Y ahí entonces donde surge una realidad que a veces no entendemos. Él no quiere nuestra ciega obediencia, Él quiere nuestro corazón y amor, quiere que nos rindamos plena y profundamente a Él. Por eso dice, hágase tu voluntad, porque lamentablemente es nuestra voluntad la que se opone contra la voluntad de Dios. Porque muchas veces quiero hacer lo que a mí me da la gana o lo que a mí me parece correcto y no busco a Dios, no entiendo lo que Dios quiere para mí. Y claro, como no conozco la palabra, como no conozco los principios, espero que aparezca en el aire algo que me diga eso está bien y termino metiendo la pata. Un padre enseña obediencia y sujeción. Cuando él mismo respeta, cuando él mismo obedece las propias reglas que él pone al hogar, que le pone a sus hijos, que le pone a la familia, él mismo se alinea y se somete. No es cuando dice yo soy el rey y yo hago lo que quiero en mi casa. Y esas palabras no existen, no son reales, porque tú no eres rey de nada. El único rey del universo es Dios. Y déjame decirte algo más. El concepto de autoridad en la Biblia es diferente. Porque si tú vas a Mateo 20, 25 en adelante, dice que el que quiera hacerse grande entre ustedes debe ser, ¿quién? El servidor, el último. Hermano, ¿tú quieres ser el rey de tu casa? Coge el mantel, póntelo a la cintura y empieza a lavar platos. No, pero yo soy el rey. ¿No? Yo tengo esposa, 2 hijas, 2 gatas y un gatito que ya está castrado, también media gato. Es del closet del tipo. Todos ahí. Yo quiero ser el rey de mi hogar, tengo que servirle a ellos. No puedo sentarme en el trono y esperar que venga un súbdito y me eche aire y el otro me traiga mi pedazo de carne frita que a mí me encanta. No. Si yo quiero ser el rey, tengo que someterme y aprender a ser el último. Cuando dice, venga tu reino, lo que tú estás diciendo es Dios gobierna sobre mi vida. Dios controla mi vida. Dios toma control de mi ser. Yo quiero ser sujeto a ti. Hágase tu voluntad y no la mía. Cuarto lugar, Él es un Padre proveedor. Versículo 11. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Versículo 11. Danos hoy nuestro pan cotidiano. La Reina Valera del 60 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hermano, ¿quién de ustedes ha pasado hambre? Tal vez alguno, no, yo no sé, no conozco todo el momento de su vida. Pero casi siempre Dios nos ha provisto todo, ¿sí o no? Casi siempre Dios nunca nos ha dejado sin alimento, sin cuidado, sin protección. Y es muy posible que si hemos pasado alguna necesidad, ha sido por nuestra propia terquedad y torpeza. Dios es un Dios proveedor, Dios es un Dios guardador, Dios es un Dios consolador. Pero ¿sabes? Pero Dios no solo da lo material, Dios da mucho más. Él provee cariño, amor, cuidado. Él provee lo espiritual, la palabra, el consejo, el consuelo, el aliento. Lamentablemente, el materialismo de nuestra sociedad ha hecho que la mayoría de padres, hombres y mujeres, ahora se enfoquen en su vida profesional. Y eso no es necesariamente malo, por el contrario, es un regalo de Dios. Pero si Dios te ha regalado una familia, tú tienes que establecer el equilibrio adecuado para darle el tiempo a tu trabajo y el tiempo a tus hijos, para darle el tiempo a tu familia y el tiempo a tu profesión. Y ninguna de las dos cosas deben chocar una con otra, porque Dios te exige que tú seas un gran padre, un buen padre, pero también un buen profesional.
El gran problema es que nosotros nos enfocamos en las cosas. Hoy en día cada día te venden más el televisor más grande, la computadora más rápida, el celular más bonito, no, todo. Y eso cuesta, y para comprarlo necesitas trabajar. Y te matas trabajando y dejas de costado tu responsabilidad. ¿Sabías que tu familia no solo necesita cosas o dinero? ¿Sabías que tu familia te requiere a ti? Que requiere tu presencia, tu interés, tu cuidado, tu dedicación, que necesita que tú estés enfocado lo más que puedas en ellos. Peor hoy en día, que nuestra sociedad está tan extraviada y confundida. Mira lo que Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16. Dice, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Y cuando habla de que los días son malos, no está diciendo que es maldad, está diciendo que los días se acaban tan rápido. Y cuando menos te imagines ese bebito que tuviste nacer y que luego empezó a gatear y que empezó a crecer, va a estar de tu tamaño y ya no te va a querer escuchar. Y en ese momento te vas a dar cuenta que perdiste el tiempo, que lo llenaste de cosas, pero no estuviste tú presente en su vida, porque Dios necesita que tú seas un padre que provea vida, no dinero, que provea amor, no cosas, que provea vida espiritual y no comodidad. Hoy día proveemos cosas, dinero, comodidad, y nos olvidamos de lo más importante, del corazón. Quinto lugar, es un padre perdonador. Escúchame bien, mira el versículo 12. En el Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, o como hemos perdonado a nuestros deudores. Es interesante que el perdón se transforma en algo indispensable en las familias. En la dinámica familiar está llena de intimidad. Es muy difícil que en la familia tú actúes por la frecuencia, por el tiempo, por el esfuerzo que das. En la familia eres tú, te muestras tú. Te sueltas el moño, te sacas el polo y andas en vivirí y tu short y eres tú. Tú eres el hombre de la casa. Y ahí es donde se empiezan a ver tus debilidades. Y tus debilidades chocan con las debilidades de tu esposa y chocan con las debilidades de tus hijos. Y déjame decirte que mientras más grandes son tus hijos, las debilidades son más fuertes al chocar. Y terminamos peleándonos. Un día ayer contaba que un padre de acá de la iglesia me llama diciendo, Gastón, ¿sabes qué? Me voy a ir de mi casa. Bueno, le digo, ¿qué te parece si conversamos? ¿Qué pasa? ¿Por qué te quieres ir de la casa? Es que todos son traicioneros. Le digo, oye, pero parece un cuartel, o sea, que te han traicionado. ¿Qué ha pasado? Explícame. No, ya no hay nada que hacer, me voy a ir. Todos son traicioneros, mi esposa y mis 2 hijas. Todas me han traicionado. Bueno, historia corta. Cuando me siento a conversar con él, no le habían hecho el plato de comida que él quería, el tipo. Le dije, oye, aprende a cocinar tú solo, pues, le dije, a nadie más le gusta lo que tú comes. Hermano, si tú no aprendes a perdonar, si no tú aprendes a cargar con la herida de otro, de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, de tu hija, vas a vivir amargado, pensando que todos te están hiriendo, atacando, traicionando. Vas a vivir pensando que todos tienen algo contra ti. Hermano, Dios te ha perdonado tus pecados. ¿Sabes eso? Dios te ha perdonado. Jesucristo ha muerto en la cruz por tus pecados. Y déjame decirte que a pesar de que lo ha hecho, seguimos pecando. Y tú no eres capaz de perdonar a tu esposa. No eres capaz de perdonar a tus hijos. No eres capaz de amarlos, abrazarlos y echar a la basura todo eso que ellos te pueden haber hecho. Y no te olvidas que tú también has hecho algo también. El perdón se ha transformado en una gracia indispensable para cada familia, para los padres.
que necesitan muchas veces ser perdonados porque han fallado y perdonar porque tu hijo o tu hija no sabe cómo conducirse frente a ti. Y los que te aman, que son ellos, ese núcleo cercano, casi siempre son los que te van a herir más fuertemente, porque saben lo que hay en tu corazón, porque te conocen y saben tus debilidades y tus falencias. Padre, perdona nuestras deudas. ¿A quién tienes que perdonar en tu hogar? Qué duro, qué difícil, qué triste es ver a familias quebradas por amargura, por odio, entre hermanos, entre hijos, entre padres e hijos que no han sabido ceder y amarse y perdonarse unos a otros. Finalmente, el versículo 13 dice, Dios es un Padre protector. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. ¿Sabes? Dios como Padre nos protege de todo mal. El texto que dice acá en la Nueva Versión Internacional que estoy leyendo, líbranos del maligno, es semejante al texto de la Reina Valera que dice, líbranos del mal. La palabra mal o maligno tendría la misma acepción y la misma concepción. Dios nos protege del mal y Él actúa como un verdadero escudo invisible sobre cada uno de nosotros mientras estamos aquí en la tierra. Él es una especie de escudo que cuida y nos protege en la vida. Pero tú te harás la pregunta, pero si Dios me protege, me libra de todo mal, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué me he quedado sin trabajo? ¿Por qué mi hijo o mi hija está enferma? Si Dios me protege, entonces ¿por qué pasan esas cosas en mi vida? Que son cosas cotidianas y normales. ¿Sabes? El problema es que no hemos entendido la realidad de eso. Recuerda que el Padre siempre nos cuida, nunca nos abandona, pero Él no nos va a proteger de aquello que nos va a hacer bien. Escúchame nuevamente, lo voy a repetir. Dios no te va a proteger de aquello que te hace bien. Entonces tú me dirás, pastor, ¿pero quedarme sin trabajo me hace bien? Posiblemente sí. ¿Sabes por qué en el momento que te quedas sin trabajo, tú te arrodillas y buscas a Dios? ¿Te hizo bien o no te hizo bien? Pero me he quedado sin trabajo. Busca a Dios. O mi hijo está enfermo. En el momento en que tú descubres que tu hijo está enfermo y sabes que es difícil, ¿qué haces? Buscas a Dios. Hermano, Dios no te va a proteger de aquello que te va a perfeccionar, que va a cambiar tu vida, que te va a acercar a Él, que te va a hacer un mejor padre, un mejor hombre, una mejor persona. Y muchas veces nos hemos confundido. Hemos pensado que venir a la iglesia nos garantiza estabilidad, seguridad y que todo nos va a ir bien. Y eso la Biblia no lo dice en ningún lugar. Más bien por el contrario, dice que vamos a recibir aflicciones. Lo que sí dice es que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y que Él no va a permitir que la enfermedad y el dolor nos destruya, porque Él está con nosotros. ¿Lo crees eso o no? Por supuesto. Y eso es parte de la vida, parte de nuestra existencia. Sí es cierto que a nadie nos gusta sufrir enfermedad, pérdida o dolor. Es cierto que nadie quiere eso. Pero la verdad es que a veces lo necesitamos. A veces el dolor es como ese jarabe horrible que tienes que taparte la nariz para metértelo a la boca porque te hace bien. Y necesitas tragarlo y pasarlo y esperar que el tiempo pase para que te acerques a Dios. ¿Cuántas veces he visto hombres y mujeres que solo con la crisis buscan a Dios? Pero cuando están muy bien, tranquilo, pastor, muy bien, te lo encuentras en el mall, caminando, pastor, oye, no te veo hace un mes. Pastor, en cualquier momento voy a ir, no se preocupe, pastor, tranquilo, yo voy a ir. Y te dice, yo estoy viendo por video, ¿no? Estoy viendo por video, ¿no? Muchas veces sentados en su mesa, tomando desayuno, con su pancito con chicharrón, están viendo el culto por video.
¿Dónde está el esfuerzo de la fe? Hermano, Él nos va a proteger. El texto dice claramente, Él no nos va a dejar caer en tentación, Él nos va a librar del mal, pero va a permitir que el dolor nos visite para que tu vida y tu alma sea diferente, porque nos va a proteger incluso de nuestro propio egoísmo, de nuestra propia satisfacción. Antes de entrar a la parte final, quiero que veamos un pequeño video, una canción corta, por favor. A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de jugar con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Los hijos son un privilegio que Dios nos permite tener. Son un regalo que Él nos da. El ser padres es un trabajo muy difícil, para el cual nadie está preparado. Mira el Salmo 127, versículo 3, 4 y 5. El salmista dice, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en las manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba lleno de ellos. No pasará vergüenza cuando se enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Yo no sé si Dios te ha regalado ese privilegio de ser padre o madre, tener hijos o hijas. A mí me dio 2 flechas, hermosas, lindas. No están acá, no sé si decirlo, pero yo ya estoy dejando de ser padre para ser suegro. Un par de meses más, mi hija mayor se casa y me vuelvo suegro completamente. No dejo de ser padre, pero ahora soy suegro. Pero ese regalo hermoso de haber tenido sus vidas cambió mi corazón. Yo no sabía, no sé cómo ser padre. Yo tuve que acercarme a Dios para que Él me enseñe a ser padre. Tratar de ser como Él para poder ayudarles a ellos. Hermano, hermana, Dios te ha regalado privilegios.
Tú lo sabes, yo no sé el detalle. ¿Qué vas a hacer con ello? Nos ponemos de pie, por favor, para orar y terminar. Y ojo que no significa solamente el tener hijos propios, el afectar, influir en la vida de otro, el tocar la vida de otros con tu vida, hace que sean tus hijos. Yo tengo hijos que no son nacidos por mí, hijos e hijas que el día de padre o esos días me llaman y me dicen feliz día, y que Dios me dio el privilegio de influenciarles con su gracia y su amor. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cómo vas a ser padre? ¿Vas a hacerlo como Dios? Dios es tu Padre. ¿Cómo vas a ser? Amado Señor, estamos de pie en el nombre de Jesús, con esa gracia bendita que tú nos has dado, ese regalo misericordioso que es tu salvación. Y gracias por los privilegios que nos diste, gracias por la posibilidad, en algunos casos, de ser padre o madre, de afectar vidas e influenciar a otros. Perdónanos si no lo hemos hecho bien. Perdónanos si no hemos sabido hacerlo. Y ayúdanos Dios, a partir de aquí en adelante, ser un modelo y ejemplo de entrega a ti. Que seas tú nuestro Dios, nuestro Padre, nosotros tus hijos, para levantar una generación que invoque el nombre de Dios. Te damos toda la gloria y todo el honor en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor.